La sala del tribunal zumbaba con los procedimientos legales hasta que la paciencia de la coronel Blackwood se agotó. «Hable más fuerte, señorita Amaro», ordenó, la irritación clara en su voz. La mujer insignificante en ropa civil se inclinó hacia el micrófono y susurró 5 palabras que lo cambiaron todo. El efecto fue inmediato. El martillo del juez se estrelló contra el escritorio. Los oficiales se enderezaron en sus asientos y los rostros perdieron color por toda la sala. Nadie había esperado que un fantasma testificara. Nadie había esperado a la única superviviente de una misión que oficialmente nunca ocurrió. Nadie había esperado la verdad. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te cautivó, por favor considera suscribirte. Compartimos historias poderosas de héroes no reconocidos cada semana. El tribunal militar zumbaba con el murmullo bajo de los procedimientos legales. La luz solar se filtraba a través de las ventanas altas, iluminando partículas de polvo en el aire y proyectando sombras largas sobre el piso pulido. La sala olía a cera para muebles y tensión. Era tarde en la mañana de lo que prometía ser otro día poco notable de testimonios en el caso de Estados Unidos contra el mayor Saurin Casemir. Pero esto no era solo otro día en el tribunal. Talia Amaro se sentaba en la fila trasera, deliberadamente poco notable en su chaqueta azul marino y blusa modesta. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño simple en la nuca. Sin maquillaje, adornando su piel de tono oliva, mediados de los 40, con un rostro que hablaba de experiencia más que de edad. Sus ojos calmados y observadores lo captaban todo, mientras su presencia no exigía nada. Para un observador casual, podría haber sido cualquiera. Una periodista quizás, o una estudiante de derecho curiosa. Ocasionalmente tomaba notas en un pequeño cuaderno de cuero, sus manos firmes y precisas. A diferencia del personal militar y los equipos legales que llenaban la mayor parte de la sala con sus uniformes y vestimenta formal, ella no llevaba marcas visibles de rango o posición. Solo una civil, parecía, con interés en la justicia militar. El caso ante el tribunal involucraba al mayor Saurin Casemir, acusado de mal manejo de información clasificada y negligencia que supuestamente llevó a las muertes de 5 operativos durante la operación Stormfall 3 años antes. La operación había aparecido brevemente en los titulares en ese momento. Una extracción fallida, un equipo perdido, preguntas planteadas y luego rápidamente enterradas bajo el peso de las preocupaciones de seguridad nacional. El teniente Zephyr Rhodes, un joven fiscal de Jack con algo que probar, entregó sus argumentos con intensidad practicada, gesticulando enfáticamente hacia las pruebas que mostraban mapas tácticos y parámetros de misión. Sus movimientos eran precisos, calculados, como un cirujano diseccionando cada detalle de la acusación. El mayor Casemir tenía protocolos claros que seguir con respecto a la extracción del equipo, afirmó Rhodes, su voz resonando por toda la sala del tribunal. Su decisión de abortar la misión resultó directamente en que el equipo fuera dejado sin apoyo en territorio hostil. Las consecuencias de esta decisión fueron catastróficas. El mayor Casemir se sentaba rígido en la mesa de la defensa, su rostro una máscara cuidadosa. Un oficial condecorado con 15 años de servicio, 3 despliegues en zonas de combate y una reputación impecable hasta este momento. Se veía disminuido de alguna manera en su uniforme de gala, como si el peso de los procedimientos lo hubiera comprimido físicamente, robándole la confianza que una vez había comandado respeto en los campos de batalla. Talia lo observaba todo. Su expresión no revelaba nada, solo el ocasional endurecimiento de sus dedos alrededor de su bolígrafo sugería alguna respuesta emocional a los procedimientos. Había algo en la forma en que sus ojos se movían, escaneando cada rostro, cada gesto, como si estuviera catalogando información para un propósito que solo ella conocía. Cuando la coronel Ren Blackwood llamó al siguiente testigo, las cabezas se giraron con sorpresa suave cuando Talia se levantó de su asiento en la fila trasera. Su movimiento fue fluido, deliberado, como si hubiera estado esperando este momento durante años. La fiscalía llama a Talia Amaro, anunció el teniente Rhodes, consultando sus notas con una expresión que sugería que este testimonio era rutinario. Ella se movió hacia el estrado con una gracia deliberada que parecía en desacuerdo con su apariencia civil. Algo sobre su postura, columna recta, hombros cuadrados, barbilla ligeramente elevada, captó la atención de un veterano de cabello plateado sentado cerca del frente. Él frunció el ceño ligeramente, estudiándola con interés renovado, como si algo familiar pero esquivo estuviera pulsando en el borde de su memoria. La coronel Blackwood, de rasgos afilados y meticulosa, la observó con ojos entrecerrados mientras prestaba juramento. El juez era conocido por su enfoque directo y eficiencia en los procedimientos judiciales.
Había presidido cientos de casos militares, desde infracciones menores hasta cortes marciales complejas. Hoy llevaba su autoridad como armadura, sus togas judiciales nítidas e inmaculadas. Por favor, declare su nombre y ocupación para el registro, instruyó la coronel Blackwood, su voz cortante y profesional. Talia Maro, analista de inteligencia, contratista civil. Su voz era suave pero clara, su postura perfecta. Había algo en la forma en que pronunció cada palabra, medida y precisa, que hizo que varios oficiales en la sala intercambiaran miradas curiosas. El teniente Rhodes se acercó al estrado, llevando una carpeta llena de documentos. Comenzó su interrogatorio con la confianza de un hombre que había preparado meticulosamente su caso. Las respuestas de Talia eran factuales y precisas, pero entregadas en un tono tan medido y silencioso que la coronel Blackwood pronto creció visiblemente impaciente. Señorita Maro, ¿puede explicar su involucramiento con la evaluación de inteligencia para la operación Stormfall?, preguntó Rhodes, su voz llenando la sala. Revisé imágenes satelitales e informes de inteligencia humana sobre la ubicación objetivo, respondió, su voz aún frustrantemente suave. Proporcioné análisis sobre las fuerzas de oposición probables y desafíos del terreno. Varias veces, la reportera del tribunal tuvo que pedirle que repitiera sus declaraciones, inclinándose hacia adelante en su escritorio con expresión frustrada. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos?, continuó Rhodes, ajustando su posición para captar mejor sus palabras. Determiné que la extracción enfrentaría desafíos significativos debido al terreno montañoso y vectores de aproximación limitados. También noté discrepancias entre diferentes fuentes de inteligencia sobre la fuerza de la milicia local. Señorita Maro, la coronel Blackwood finalmente interrumpió, su paciencia claramente agotándose. La reportera del tribunal necesita escuchar su testimonio claramente. Por favor, hable más fuerte. Sí, su señoría, respondió Talia, apenas elevando su volumen lo suficiente para ser escuchada en la primera fila. ¿Documentó estas preocupaciones?, preguntó Rhodes, acercándose más al estrado. Sí. Presenté una evaluación formal recomendando reconocimiento adicional antes de proceder. ¿Se siguió esa recomendación? No se siguió. En este punto, el abogado defensor, el mayor Elias Thorne, se levantó de su asiento. Alto e imponente con sienes prematuramente plateadas que le prestaban un aire de distinción, se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar una sala. Sus años como abogado militar le habían enseñado a leer a las personas, y algo sobre esta mujer silenciosa no encajaba con el perfil típico de un analista de inteligencia civil. Señorita Maro, comenzó con un aire ligeramente desdeñoso. ¿Cuál era su papel específico con respecto a la operación Stormfall? Revisé informes de inteligencia relacionados con la ubicación objetivo de la operación. ¿Y usted tiene qué nivel de autorización? El mayor Thorne hizo esta pregunta con un tono que sugería que la respuesta confirmaría su irrelevancia para los aspectos más serios del caso. Tenía autorización suficiente para mis tareas asignadas, respondió Talia uniformemente, sin ofrecer más detalles. El mayor Thorne sonrió finamente, creyendo que había encontrado un punto débil. Señorita Maro, ¿cómo podría usted posiblemente entender las complejidades de una operación de extracción clasificada cuando meramente estaba analizando datos remotamente? Algo parpadeó a través del rostro de la coronel Blackwood, una breve sombra de reconocimiento rápidamente suprimida. Ahora estudió a Talia más intensamente, como si tratara de resolver un rompecabezas que había estado molestándola subconscientemente. Objeción. Argumentativo, gritó el teniente Rhodes. Sostenido, respondió la coronel Blackwood, sus ojos nunca dejando a Talia. El mayor Thorne ajustó su enfoque, girando para enfrentar al jurado con confianza renovada. Permítame reformular, ¿qué experiencia directa de campo tiene usted con operaciones tácticas en territorio hostil? Talia hizo una pausa antes de responder, sus ojos encontrando brevemente los del veterano de cabello plateado en la galería. Fue solo un momento, pero suficiente para que él se inclinara hacia adelante, su atención ahora completamente enfocada. Mi trasfondo incluye experiencia de evaluación de campo, dijo cuidadosamente. ¿Podría ser más específica? Esa información no es relevante para mi testimonio sobre la operación Stormfall. El mayor Thorne miró al juez con expresión de triunfo anticipado. Su señoría, si el testigo carece de experiencia de campo relevante, su evaluación de decisiones tácticas tomadas durante una operación activa debería considerarse en consecuencia. Permitiré la línea de interrogatorio, dictaminó la coronel Blackwood. Señorita Maro, por favor responda más directamente. La expresión de Talia permaneció neutral, pero algo en sus ojos cambió.
una dureza casi imperceptible que no había estado allí antes. Mi experiencia de campo está ampliamente clasificada. El mayor Thorne soltó una risa corta y seca. Conveniente, comentó. Entonces, ¿se espera que demos peso a sus opiniones sobre decisiones tácticas sin conocer sus calificaciones para hacer tales evaluaciones? Estoy testificando sobre el análisis de inteligencia que proporcioné antes de la operación, no sobre decisiones tácticas tomadas durante la ejecución. Mientras continuaba el interrogatorio, algo notable comenzó a suceder. Talia respondió con detalles cada vez más precisos sobre protocolos operativos que hicieron que varios oficiales militares en asistencia intercambiaran miradas de sorpresa. Ella referenció métodos de encriptación específicos que solo personal de alto nivel conocería, protocolos de extracción que no estaban en manuales estándar, y consideraciones tácticas que parecían más allá de la base de conocimiento de un analista de inteligencia civil estándar. ¿Puede explicar los procedimientos de comunicación estándar para una operación de esta naturaleza?, preguntó el teniente Rhodes durante su reexaminación. El equipo habría establecido canales de comunicación primarios y secundarios con la unidad de extracción, explicó Talia, su voz aún suave pero ahora llena de detalles técnicos que hicieron que las cejas se alzaran por toda la sala. El protocolo estándar requiere reconocimiento de mensajes y confirmación de coordenadas de extracción en intervalos predeterminados. ¿Y si esas comunicaciones fueran comprometidas? La QRF habría sido desplegada usando transmisiones de salto de frecuencia en canales alternativos después de que las comunicaciones primarias fueran comprometidas, explicó con un nivel de precisión técnica que claramente sorprendió a los oficiales presentes. Los procedimientos de emergencia habrían requerido autenticación de código dual y confirmación biométrica para cualquier cambio en los parámetros de la misión. El veterano de cabello plateado en la galería ahora se sentaba al borde de su asiento, sus ojos nunca dejando el rostro de Talia. El reconocimiento parecía estar amaneciendo lentamente, como una fotografía desarrollándose en una habitación oscura. Cuando se le mostró una fotografía de las secuelas de la operación, un edificio bombardeado en una aldea remota, algo cambió en la expresión de Talia. Sus ojos se detuvieron en la imagen un momento más de lo necesario, y por primera vez, su compostura vacilante casi imperceptiblemente antes de regresar. Fue sutil, pero varios observadores entrenados en la sala lo notaron. ¿Reconoce esta ubicación, señorita Maro?, preguntó el mayor Thorne, sosteniendo la fotografía. Sí, es el punto de extracción donde el equipo iba a ser recuperado. Y su análisis de esta ubicación resultó ser incorrecto, ¿no es así? La inteligencia que usted revisó falló en identificar la presencia de fuerzas hostiles en números tan significativos. La voz de Talia permaneció firme, pero ahora había una intensidad subyacente que no había estado allí antes. La inteligencia que revisé indicaba hostiles potenciales. Mi recomendación de reconocimiento adicional estaba destinada a clarificar esas discrepancias. ¿Está sugiriendo que el personal militar en el terreno no siguió sus recomendaciones? Estoy declarando que las recomendaciones que hice fueron alteradas antes de llegar al comandante de la misión. Un murmullo se extendió por la sala. Esta era nueva información, no mencionada en los informes preliminares. La coronel Blackwood se inclinó hacia adelante, su voz cortante. Señorita Maro, esa es una acusación seria. ¿Tiene evidencia de que sus recomendaciones fueron deliberadamente alteradas? Talia miró directamente al mayor Casemir por primera vez desde que había comenzado su testimonio. La inteligencia proporcionada al mayor Casemir estaba incompleta. Esa no era mi pregunta, interrumpió el mayor Thorne. Basado en lo que él recibió, ¿su decisión estaba justificada?, presionó. Basado únicamente en lo que recibió, sí, pero lo que recibió no era el panorama completo de inteligencia. La expresión del mayor Thorne se endureció. ¿Está sugiriendo que la información fue deliberadamente retenida del oficial al mando? Estoy declarando que el informe de inteligencia proporcionado al mayor Casemir difería significativamente de la evaluación de inteligencia que presenté. El tribunal se agitó con murmullos. Esto era territorio peligroso, implicando una conspiración que se extendía más allá de un simple error de juicio. La coronel Blackwood tocó su martillo una vez, restaurando el orden. Su expresión había cambiado, ahora estudiando a Talia con la intensidad de alguien que reconoce que está ante algo mucho más significativo de lo que inicialmente había creído. Señorita Maro, dijo la coronel Blackwood, su voz tensa con impaciencia creciente pero también con una nueva cautela. Necesitará explicar esa afirmación clara y audiblemente para el tribunal. ¿Qué específicamente fue omitido del informe del mayor Casemir? Talia hizo una pausa.
sus ojos escaneando la sala brevemente antes de regresar al juez. Cuando habló, su voz permaneció suave, forzando a todos a inclinarse hacia adelante para escuchar. Mi evaluación incluía inteligencia sugiriendo que el equipo había descubierto evidencia de transferencias de armas no autorizadas a grupos de milicia locales. Esa información fue omitida del informe proporcionado al mayor Casemir. La cabeza del mayor Casemir se levantó bruscamente, su compostura cuidadosamente mantenida, agrietándose por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Talia, y en ellos ella vio reconocimiento, confusión y el comienzo de la comprensión. La expresión de la coronel Blackwood se oscureció mientras estudiaba a Talia con nueva intensidad. Las implicaciones de lo que se estaba sugiriendo eran monumentales, no solo un error táctico, sino una posible conspiración que había resultado en muertes. «Señorita Maro», dijo la coronel Blackwood firmemente, la frustración ahora mezclada con algo que parecía aprensión. «Esta es la última vez que le pediré que hable más fuerte. La reportera del tribunal debe poder registrar su testimonio con precisión». El momento se había vuelto tenso, cargado con una energía que todos en la sala podían sentir pero no completamente entender. Thalia miró directamente a la coronel Blackwood, y por primera vez, una mirada de reconocimiento silencioso pasó entre ellas. Fue breve, pero inequívoco. El juez sabía algo sobre esta mujer que no había revelado. El veterano de cabello plateado en la galería ahora estaba agarrando el banco frente a él, sus nudillos blancos. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Thalia, y su expresión había cambiado de curiosidad a algo más cercano al shock. La coronel Blackwood finalmente interrumpió con impaciencia visible, inclinándose hacia adelante en el banco con una autoridad que había comandado respeto durante toda su carrera. «Señorita Maro, no tenemos todo el día. Hable más fuerte o descartaremos su testimonio completamente». El tribunal cayó en un silencio absoluto. Era uno de esos momentos donde el peso de la historia parece concentrarse en un solo instante. Por primera vez desde entrar a la sala, Thalia miró directamente a la coronel Blackwood. La mirada que intercambiaron duró solo segundos, pero en ella había años de historia compartida, secretos enterrados y reconocimiento mutuo. El veterano de cabello plateado en la galería se inclinó hacia adelante tanto que casi se cayó de su asiento, sus manos agarrando el banco frente a él con una intensidad que hizo que otros a su alrededor lo miraran con preocupación. Thalia se acercó al micrófono. El movimiento fue deliberado, ceremonial casi. Cuando habló, fue en un susurro que de alguna manera carried más poder que cualquier grito podría haber tenido. «Phantom Sierra 72, Alpha». El efecto fue instantáneo y devastador. El martillo de la coronel Blackwood se resbaló de sus dedos como si hubiera sido electrocutada, resonando fuertemente contra el escritorio de madera en el silencio absoluto que siguió. El sonido reverberó por la sala como un disparo. Varios oficiales militares en asistencia se enderezaron físicamente en sus asientos como si hubieran recibido una orden directa de un superior. Sus cuerpos respondieron antes que sus mentes. Entrenamiento militar profundamente inculcado activándose automáticamente. El rostro del mayor Casemir perdió todo color, drenándose hasta convertirse en una máscara pálida de comprensión Downing. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera repitiendo las palabras para sí mismo, tratando de procesar su significado. El veterano de cabello plateado en la galería se levantó involuntariamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso, luego lentamente, como un hombre en trance, se sentó de nuevo. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Thalia, y ahora estaban llenos de una mezcla de incredulidad, reconocimiento, y algo que parecía temor reverencial. El silencio completo había caído sobre el tribunal. Era un silencio diferente al que había existido antes. Este era cargado, eléctrico, lleno del peso de secretos que finalmente estaban viendo la luz. El reconocimiento amaneció a través de varios rostros como ondas spreading through still water. Algunos se veían confundidos, sus mentes luchando por colocar la referencia. Otros aparecían conmocionados, claramente entendiendo las implicaciones inmediatamente. Y unos pocos, aquellos que entendían el verdadero significado de esas palabras, parecían afligidos, como si hubieran visto un fantasma levantarse de entre los muertos. Thalia continuó en la misma voz suave, pero ahora cada persona en la sala se esforzaba por escuchar cada palabra, inclinándose hacia adelante colectivamente como si fueran atraídos por una fuerza magnética. Yo era la especialista en extracción en la operación Stormfall. También era la única superviviente de la operación Phantom Sierra, que la coronel Blackwood autorizó personalmente 3 años antes.
Ella metódicamente alcanzó su bolso, sus movimientos deliberados y medidos. Con la precisión de alguien que había practicado este momento en su mente miles de veces, produjo un cuaderno táctico gastado y manchado de sangre. Lo levantó para que todo el tribunal pudiera ver, girándolo lentamente para que la luz de las ventanas iluminara las manchas oscuras en su cubierta. Esto contiene las directivas operativas reales para Stormfall, no las falsificadas presentadas en este tribunal. El mayor Casemir no es responsable de esas muertes. Él estaba siguiendo órdenes directas del comando de abandonar al equipo después de que descubrieron evidencia de ventas de armas a fuerzas hostiles. La coronel Blackwood intentó llamar al orden, pero su voz la falló por primera vez en su carrera judicial. Las palabras salieron como un susurro ronco, apenas audible. Señorita Maro, comandante, esto es altamente irregular. El uso del rango militar en lugar de señorita no pasó desapercibido para nadie en la sala. Era un reconocimiento, una admisión de que esta mujer no era quien había pretendido ser. Mi equipo y yo fuimos declarados Kia, continuó Talia con la misma calma sobrenatural que había mantenido throughout her testimony. Yo era la única superviviente. He pasado 3 años reuniendo evidencia y esperando este momento, no por venganza, sino por la verdad. Un oficial más joven cerca del fondo del tribunal se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Su voz se quebró con emoción. Esto es absurdo. La comandante Maro murió en la operación Phantom Sierra. Asistí a su servicio memorial. Vi cuando enterraron su ataúd vacío. El veterano de cabello plateado se giró lentamente para dirigirse a él, su voz carrying the weight of absolute authority, despite its quiet tone. Siéntate, capitán, dijo silenciosamente. Mira sus ojos. Nadie olvida esos ojos. El joven oficial miró más de cerca a Talia, y gradualmente, el reconocimiento dawned on his face. Se hundió de vuelta en su asiento como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Talia abrió el cuaderno táctico con cuidado reverencial, como si fuera un texto sagrado. Las páginas revelaron fotografías, coordenadas escritas a mano y notas de campo en múltiples tipos de letra, evidencia de que múltiples personas habían contribuido a su contenido bajo condiciones extremas. El equipo fue abandonado porque descubrieron que el teniente general Warren Hatfield estaba vendiendo armas tácticas a fuerzas insurgentes a través de un contratista privado, el mismo contratista que proporcionó la inteligencia defectuosa que nos envió a una trampa. El tribunal estalló, no en murmullos o susurros, sino en un caos completo. Oficiales se levantaron, voces se alzaron, y el peso de las acusaciones creating an atmosphere of barely controlled pandemonium. La coronel Blackwood golpeó su martillo repetidamente, el sonido casi perdido en el ruido. Finalmente, con un esfuerzo visible, restauró algo parecido al orden. Su rostro había perdido todo color y su mano temblaba visiblemente mientras sostenía el martillo. Este tribunal se recesará por 30 minutos, declaró, su voz inestable y thin. Pero antes de que alguien pudiera moverse, antes de que el peso del momento pudiera dispersarse, Talia habló de nuevo. Su voz cortó a través del ruido como una hoja afilada. Con respeto, coronel. He esperado 3 años para hablar. Terminaré ahora. Era una declaración, no una solicitud. La autoridad en su voz era inequívoca, y por primera vez, quedó claro para todos en la sala que esta mujer no era una civil nerviosa, sino un comandante militar experimentado accustomed to being obeyed. La coronel Blackwood lentamente se sentó de nuevo, su autoridad judicial visiblemente sacudida. Asintió una vez, un gesto de permiso reacio pero inevitable. La operación Phantom Sierra estaba clasificada por encima de alto secreto, continuó Talia, su voz ahora llenando la sala sin esfuerzo. Nuestra misión era identificar la fuente de armas avanzadas que aparecían en zonas de conflicto que coincidían con especificaciones de sistemas prototipo americanos. Durante 6 meses, rastreamos envíos, analizamos números de serie, y seguimos cadenas de suministro que llevaron de bases militares estadounidenses a mercados negros en 3 continentes. Ella pasó una página en su cuaderno con cuidado deliberado, como si cada movimiento fuera parte de una presentación cuidadosamente coreografiada. Rastreamos las armas a una instalación de almacén fuera de Tabriz. Lo que encontramos allí era una red de distribución sofisticada con documentos vinculando directamente al General Hatfield. No era un soldado solitario vendiendo suministros del comisario. Era una operación sistemática que había estado funcionando durante años, vendiendo todo desde pistolas hasta sistemas de misiles guiados. Ella removió un caníster de microfilm pequeño, sosteniéndolo en alto donde todos pudieran ver. Esto contiene registros de transacciones, números de serie de armas, transferencias bancarias y correspondencia entre Hatfield y los compradores.
Más de 200 páginas de evidencia documentando traición en el nivel más alto. Transmitimos esta inteligencia antes de ser comprometidos. Esa transmisión fue interceptada y enterrada. Nuestra extracción fue cancelada. Fuimos dejados para morir. El mayor Casimir se levantó lentamente, como un hombre emerging from a nightmare. Su voz era hueca, haunted. Recibí órdenes directas del general Hatfield de abortar. Dijo que el equipo había sido confirmado aquí y allá. Me dijo que proceder with the extraction would only result in more unnecessary deaths. No lo estábamos, dijo Talia simplemente, girándose para mirarlo directamente. Estábamos muy vivos y pidiendo extracción. Escuché tu voz en la comunicación, mayor Casimir. Sonabas confundido, conflictuado. Solicitaste confirmación de la orden 3 veces porque sabías en tu gut that something was wrong. Los ojos del mayor Casimir se llenaron de lágrimas. ¿Cómo? ¿Cómo podría saber eso? Esas comunicaciones eran encriptadas, clasificadas. Nadie más estaba supposed to have access, porque yo era la que estaba en el otro extremo de esa radio, respondió Talia quietly. Y porque he pasado 3 años reuniendo cada pieza de evidencia, incluyendo los registros de comunicación que pensaron que habían destruido. El teniente Rhodes se acercó a Talia cautelosamente, como alguien approaching a dangerous animal. Su confianza previa había evaporated completely, reemplazada por una mezcla de respeto y aprehensión. Comandante Maro, si lo que está diciendo es verdad, ¿cómo sobrevivió? ¿Y por qué esperar 3 años para presentarse? La compostura de Talia nunca vaciló, pero por primera vez una sombra de dolor crossed her features. Sobreviví porque estaba separada de mi equipo durante el tiroteo final. Estaba en la sala de comunicaciones con el sargento de Estado Mayor Ellen Reeves cuando el edificio fue golpeado. La explosión me lanzó a través de una pared, pero el resto del equipo quedó atrapado en el nivel inferior cuando el techo colapsó. Su voz se suavizó, carrying the weight of survivor's guilt that had haunted her for years. Traté de regresar a ellos. Durante 4 horas cavé a través de los escombros con mis manos desnudas, pero los insurgentes se estaban acercando y yo estaba perdiendo sangre de una herida de metralla en mi pierna. Lo último que recuerdo claramente es escuchar la voz del mayor Casimir sobre el sistema de comunicación, disculpándose mientras cancelaba la extracción. El mayor Casimir cerró los ojos, el recuerdo claramente devastating. Cuando los abrió, estaban llenos de anguish. Desperté 3 días después en la choza de un pastor, continuó Talia. Un hombre mayor llamado Khalil y su nieto me habían encontrado medio muerta en un barranco y me escondieron del grupo de milicia que estaba buscando sobrevivientes en el área. Khalil era un médico retirado que había perdido todo en la guerra, pero aún tenía suministros médicos básicos. Me mantuvo viva. Ella hizo una pausa, clearly reliving the memory. Para cuando me recuperé lo suficiente para moverme, 3 semanas habían pasado. La historia oficial ya había sido establecida. Mi equipo estaba oficialmente muerto. La misión nunca había existido, y el general Hatfield había sido promovido a un comando más alto como recompensa por limpiar una operación problemática. ¿Por qué no presentarse inmediatamente?, preguntó la coronel Blackwood, aunque su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. ¿Porque no sabía en quién confiar?, respondió Talia simplemente. La misión estaba clasificada más allá de alto secreto. Solo una docena de personas en todo el ejército sabían sobre ella. Mi equipo estaba muerto, y las únicas otras personas que conocían los detalles eran either part of the conspiracy o potencialmente already dead themselves. Ella miró alrededor del tribunal, sus ojos deteniéndose en cada rostro. Necesitaba tiempo para entender el alcance completo de la corrupción y reunir evidencia que no pudiera ser fácilmente descartada o enterrada de nuevo. Más importante, necesitaba asegurarme de que cuando finalmente hablara, tendría suficiente evidencia para proteger not only myself, pero también a las familias de mi equipo, que merecían conocer la verdad. El veterano de cabello plateado finalmente se acercó al frente del tribunal, moviéndose con la dignidad de un hombre que había servido con honor durante décadas. Su señoría, solicito permiso para dirigirse al tribunal. La coronel Blackwood asintió, aparentemente agradecida por cualquier interruption que pudiera help her process what she was hearing. Soy el coronel Octavian Vega, retirado. Yo era el oficial de entrenamiento para el equipo Phantom Sierra. Se giró para enfrentar a Talia directamente y ejecutó un saludo militar perfecto que ella returned with equal precisión. La comandante Maro era una de las mejores operativas que jamás entrené. Era una estudiante brillante de táctica, fluent in 4 languages, y tenía una capacidad almost supernatural para reading people y situations. Si ella dice que su equipo fue traicionado, le creo sin cuestionamiento. El Mayor Thorne,
quien había estado sitting in stunned silence, finalmente encontró su voz. Todo esto es muy dramático, pero no tiene relación con el caso ante nosotros. El mayor Casimir está acusado de negligencia respecto a la operación Stormfall, no alguna misión clasificada de hace años. Están conectadas, respondió Talia, girándose hacia él con una intensidad que made him step back involuntarily. La operación Stormfall fue deliberadamente comprometida porque el equipo se estaba acercando demasiado a la misma red de armas. El sargento Johnson había comenzado a hacer preguntas sobre discrepancias en los manifiestos de suministro. La cabo Martínez había notado patrones extraños en los movements de weapons through the supply chain. Ella sacó otro documento de su cuaderno. Este one clearly more recent than the blood-stained field notes. Esta es un registro de comunicación mostrando que el mayor Casimir solicitó confirmación de la orden de aborto 3 veces. Se le dijo explícitamente que desobedecer resultaría en corte marcial and charges of insubordination. No fue negligente, fue manipulado por the same people que asesinaron a mi equipo. La coronel Blackwood estudió el documento con manos que temblaban slightly. Su expresión había cambiado de judicial detachment a personal horror as the implications settled in. Estos registros no fueron incluidos en la evidencia presentada a este tribunal. Porque fueron deliberadamente removidos, dijo Talia, al igual que la inteligencia que presenté fue removida del briefing del mayor Casimir. The same people que falsificaron your signature han estado manipulando evidence y destroying careers para protect their operation. El tribunal había crecido absolutamente quieto. Cada persona presente era consciente de que estaban presenciando algo que would change their understanding of military justice forever. Incluso, la reportera del tribunal había dejado de escribir, staring a Talia con un disguised asombro. El teniente Rhodes se acercó al banco, clearly struggling to process the magnitude of what was being revealed. Su señoría, a la luz de esta nueva evidencia, la fiscalía solicita un receso inmediato para revisar estos materiales y potentially reassess all charges against Mayor Casimir. La coronel Blackwood asintió distraídamente, su atención aún fija en Talia. Concedido. Este tribunal se recesará hasta mañana por la mañana a las 0900. Hizo una pausa, luego añadió con newfound respect. La comandante Maro permanecerá bajo la protección del tribunal hasta entonces. Mientras la gente comenzó a levantarse, Talia habló de nuevo, her voice cutting through the beginning rustle of movement. Hay algo más que deberían saber, coronel. The room froze again, everyone sensing that another revelation was coming. Ella removió un documento final de su cuaderno, este one bearing official military letterhead and multiple security stamps. Esta es la autorización original para la operación Phantom Sierra con su firma genuine. Ella lo colocó en la mesa de evidencia, then produced another paper. Y esta es la orden de aborto que condenó a mi equipo. Las firmas no coinciden. La coronel Blackwood tomó ambos documentos con hands que ahora temblaban noticeably. Estudió them for long minutes, comparing every stroke, every curve of the writing. When she looked up, shock estaba written across her features. Alguien falsificó mi firma en la orden de aborto, susurró, her voice barely audible. I would never have authorized abandoning that team. Sí, confirmó Talia gently. Ha estado cargando culpa por una decisión que nunca tomó. For 3 years you've been believing que caused the deaths of 5 good people, when in reality, you were just another victim of the conspiracy. El coronel Vega se acercó más, his own voice heavy with emotion. I always wondered por qué you would abandon that team, Ren. It didn't align con nada que I knew about your character. You were always the officer que would move heaven y earth to bring people home. La coronel Blackwood miró hacia arriba, tears forming in her eyes por primera vez en her judicial career. He pasado 3 años creyendo que tomé una decisión que mató a 5 good people. I approved the original mission because the intelligence indicated we could stop a weapons trafficking network que was getting our own soldiers killed. Pero I never, jamás authorized abandoning them to die. The doors en la parte trasera del tribunal se abrieron de par en par con dramatic timing, y un equipo de policía militar entró in formation, liderado por un general de brigada de rostro severo, whose bearing suggested he was accustomed to handling the most serious military crimes. ¿Cuál es el significado de esta interrupción?, demandó la coronel Blackwood, quickly attempting to regain her judicial composure despite the emotional revelation she had just experienced. Coronel Blackwood, soy el general de brigada Foster de la oficina del inspector general. Recibimos un paquete anónimo ayer conteniendo evidencia de violaciones serias de la ley militar involving Lieutenant General Hatfield. I understand que may be connected testimony occurring en este tribunal today. Talia allowed herself the smallest of smiles.
Justo a tiempo, she murmured, though her voice carried to every corner of the silent courtroom. El General Foster approached her directly, his manner respectful but urgent. You would be, Comandante Maro. We've been looking for you for a very long time. I would be. Y I imagine you have muchas preguntas. We have a great many questions para usted, Comandante. Starting with how you survived when everyone believed you were dead. Why ending with where you've been hiding evidence que could reshape our understanding of military corruption in the highest levels. Y yo tengo respuestas, General. 3 años worth de ellas. The General turned to address la Coronel Blackwood formally. Con el permiso del tribunal, I'd like to take custodia de la evidencia que la Comandante Maro has presented y arrange for her protection pending una investigación completa. Las implicaciones de what we're hearing extend far beyond this courtroom y into matters of national security. La Coronel Blackwood asintió, though her voice was still shaky. Concedido, pero I want to be kept completamente informada. It appears que I have been an unwitting party to esta situación, y I need to understand the full scope de how my signature was forged y my authority misused. The tribunal comenzó a vaciarse, but el Mayor Casimir remained seated, looking like a man who had just learned that his entire understanding of reality had been wrong. Talia approached him quietly, her demeanor softening for the first time since she had begun her testimony. No entiendo, he said, looking up at her con eyes full of confusion y guilt. ¿Por qué me ayudarías? I'm the one who left your team behind in Stormfall. I'm the one who followed orders sin questioning them hard enough. Porque you were otra víctima de la misma corrupción, she replied simply. You siguió lo que creías eran órdenes legítimas from your superiors. La culpa should rest con aquellos que te manipularon, not con the soldiers who were trying to do their duty. ¿Cómo puedes estar tan segura? How do you know que I'm not part of esta conspiracy? Talia se permitió la más pequeña de las sonrisas, the first genuine warmth she had shown throughout the entire proceeding. Porque he pasado 3 años estudiando cada detalle de lo que pasó. I know quién gave the orders y por qué. I know quién altered intelligence reports y quién profited from las ventas de armas. Más importante, I know que you solicitaste confirmación 3 veces porque suspected que algo estaba wrong. That's not the behavior de un conspirador. That's the behavior de un good soldier trying to do the right thing in an impossible situation. Los ojos del Mayor Casimir se ensancharon. ¿Cómo podrías posiblemente saber eso? Esas comunicaciones estaban encriptadas, classified en el highest levels. Ahí tenía ayuda, admitió Talia. Not everyone in intelligence was compromised. There are still buenas personas dentro del sistema who wanted la verdad to come out. People who were sickened by what they had seen pero who needed someone como yo, someone supposedly dead, to be their voice. Mientras se giraba para irse con el General Foster, el Coronel Vega approached once more. Comandante, he said formally, then dropped his voice to something more personal. Talia, te enterramos. I spoke in tu memorial service. I told your family que you had died serving tu país con honor. Lo sé, she replied quietly. I read la transcripción. Thank you for your kind words. They meant more to mi familia than you could know. ¿Qué pasa ahora? What happens to all of us quien have been living con lies for 3 years? Talia miró alrededor del tribunal que se vaciaba, her eyes lingering en los rostros de those who remained. La Coronel Blackwood, still visibly shaken, pero beginning to regain her professional composure. El Mayor Casimir, contemplating his potential exoneration. El Teniente Rhodes, reassessing everything he thought he knew about military justice. Ahora, she said, la verdad finally has una oportunidad. But la verdad is just el beginning. Justice will require much more work, many more revelations, y el courage of good people to stand up to corruption wherever it exists. The courthouse steps were bathed in golden afternoon light mientras Talia descended them. No longer the anonymous civilian queen had entered that morning, but as Comandante Talia Maro, back from the dead while carrying evidence que would shake el military establishment to its core. The sunlight felt different on her face now, warmer, more real. For 3 years she had lived in las sombras, planning for this moment. Now she walked in la luz, her identity reclaimed, her mission finally beginning to bear fruit. But even as she moved toward the waiting military vehicle, she knew that this was just el first step. Hadfield y his conspirators had powerful allies, deep pockets, wide years of experience in covering their tracks. The real battle was just beginning. As the vehicle pulled away from el tribunal, Talia opened her tactical notebook once more. On the last page, written in her own hand, were 5 nombres, her fallen team members. Below each name, she had written una simple promise. Justice will be served. Today, she had begun to fulfill that promise. Tomorrow, she would continue el fight until every conspirator was held accountable, y every family had the truth about their loved ones. The golden evening light continued to fade, mientras las familias began el long-delayed process of healing,
y ahead lay el challenge of ensuring que justice was fully served. But for now, in this moment between what was y what would be, el simple act of truth had transformed un tribunal de extraños into witnesses to something profound. El poder de la determinación silenciosa de una persona para corregir un error que fuerzas poderosas habían tratado de enterrar para siempre. Sometimes, la verdad whispers más fuerte que cualquier grito. Y sometimes, un fantasma returning from the dead es exactly what el mundo needs to remember que some promises are too important to break. Esta increíble historia nos demuestra que la verdad, aunque susurrada, puede ser más poderosa que los gritos más fuertes. Talia Amaro esperó 3 años, reunió evidencia irrefutable y finalmente encontró el momento perfecto para revelar una conspiración que había costado vidas inocentes. Su valor no estuvo en las armas que portó o las batallas que luchó, sino en su determinación inquebrantable de honrar a sus compañeros caídos. Nos recuerda que los verdaderos héroes a menudo caminan entre nosotros sin reconocimiento, cargando secretos que podrían cambiar el mundo. La historia de la comandante Amaro también ilustra cómo la corrupción en los niveles más altos puede devastar a aquellos que sirven con honor. El mayor Casemir, la coronel Blackwood y tantos otros fueron víctimas de un sistema que había sido corrompido desde adentro. Pero más que nada, esta historia habla del poder de la paciencia, la planificación y la perseverancia. Talia no buscó venganza inmediata. Ella buscó justicia duradera. Y al final, su susurro en un tribunal cambió todo. ¿Conoces a alguien como Talia Amaro? Alguien que ha servido en silencio, que ha cargado secretos, que ha esperado pacientemente por el momento correcto para hablar. Cuéntanos en los comentarios sobre los héroes silenciosos en tu vida y desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia hoy. Nos encanta saber dónde llegan estas historias de valor y determinación. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, por favor dale like y suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias poderosas de personas que eligieron la verdad sobre la conveniencia, el honor sobre el silencio y la justicia sobre la venganza. Gracias por acompañarnos en esta historia extraordinaria. Nos vemos en la próxima, donde continuaremos honrando a aquellos que sirven en las sombras y encuentran la luz cuando más se necesita.